Buenas tardes a todos. Mm. Muy bien. Vamos a ver ahora algo acerca del Feng Shui de la Escuela Pachay. Digamos, el Feng Shui Pachay, desde que se ha puesto de moda las estrellas volantes, un poco como que es el patito feo del Feng Shui de brújula. Sin embargo, Pachay es una de las escuelas más tradicionales y en el sur de China se practica en varias regiones, ¿no? Sobre todo en Fukien, en Taiwán también se practica bastante el Pachay, y también en Cantón. En Cantón, por ejemplo, en Foshan, muchos de los maestros tradicionales de Feng Shui son de la escuela Pachay. Claro que la escuela Pachay en realidad va a tener dos nombres, ¿no? Se le llama Pachay o se llama Iquapai. Y ahora voy a explicar de dónde es que viene el nombre de Iquapai también, ¿no? Bueno, recuerdo que bueno, ya me olvidé qué año, 2000 y tantos. Acá en la colectividad china de Lima había una revista, que era la revista china, o sea, cuando decimos la revista china porque la colonia china tiene varias revistas, pero le decían la revista china porque esta se llama Xin Shiye, Nueva Visión, y la revista china era una revista totalmente en chino, a diferencia de Oriental, que es básicamente en español y trae algunos artículos en chino, o Integración, que es una revista que es puramente en español, que es de la APC, ¿no? Y bueno, Xin Shiye, el editor de Xin Shiye, el señor Monka Xin, me invitó para compartir una entrevista con un maestro de Feng Shui que venía de Hong Kong. O sea, en realidad era un empresario hongkonés que tenía negocio en Canadá, y entonces estaba entre Hong Kong y Canadá, y estaba por algunos negocios en Lima, y entonces nos invitó, nos entrevistó ambos por separado, y nos invitó para, digamos, tomar un desayuno para que nos conociéramos, tal vez más para que el maestro chino supiera con quién estaba compartiendo conferencia, porque en realidad no me conocía, y digamos, sería raro para un maestro chino que aparezca en una entrevista, en una revista junto con alguien que es extranjero, ¿no? Y entonces nos presentaron. Sí, fue una reunión muy cordial, muy, digamos, muy amena. El tema del Feng Shui duró muy poco porque nos pusimos al día muy rápido, ¿no? Y fue así. Entonces le pregunté a él qué tal estaba el Feng Shui en Canadá. Y me dijo, bueno, en Canadá se practica mucho Pachay. Todos son Pachay, no hay estrellas volantes. Y entonces yo le dije, bueno, el problema del Feng Shui de la escuela Pachay es que en los métodos de la escuela Pachay, en todos los métodos de la escuela Pachay, se trabaja con la orientación de la cocina, y en la vida moderna ya la cocina no tiene orientación, porque cuando se desarrolló el Feng Shui, bueno, todas las escuelas de Feng Shui en general, cuando se desarrolló el Feng Shui, las cocinas eran de leña, y por lo tanto el lugar de alimentación del oxígeno, el lugar de alimentación del combustible y el lugar hacia donde da la espalda del que cocina, todo era el mismo. Entonces se podía hablar de una orientación de la cocina. Y en Pachay el 30% de los métodos es la orientación de la cocina, porque dice, si la persona está enferma, entonces la cocina debe orientarse hacia su tianyi, hacia la estrella de salud de la persona, ¿no? De la persona que está enferma. Si la persona no puede tener hijos, entonces la cocina debe orientarse hacia su Shen Qi, hacia su zona de generación, ¿no? Si la persona no se casa, la cocina debe orientarse hacia su Yin Yin, que es la zona de pareja, de matrimonio, ¿no? Y entonces le digo, eso es imposible en la vida moderna, porque en las cocinas modernas, ni las cocinas de gas ni las eléctricas, ya no tienen una orientación. Por lo tanto, esa parte que es tan importante en los métodos de Pachay, en la vida moderna, ya es imposible aplicarla, ¿no? Entonces, y bueno, para variar, vamos a hacerlo gráficamente, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Antiguamente las cocinas de leña, no sé si alguien habrá tenido, ¿no? Cocina de leña. En mi casa sí había una cocina de leña cuando era pequeño y vivía en el campamento de ferrocarril,
y aquí hay una boca, ¿no? Que tiene una puertita, y entonces por aquí es que se alimenta la leña, ¿no? Se alimenta, la leña se echa por aquí, ¿no? Y por aquí es que se ventila, porque acá están las ollas, encima de estas hornillas están las ollas, ¿no? Cuando una hornilla no se usa, se tapa y se deja descubierta la otra, son la que se usa, pues está cubierta. Entonces toda la ventilación es por acá, no es donde están las ollas. La ventilación, el ingreso del aire y la espalda del cocinero, toda hacia una orientación. Entonces, se puede decir que la cocina de leña tiene una orientación, ¿no? Sin embargo, cuando digamos, tenemos, por ejemplo, en los diferentes libros, nosotros vemos que Lilian Tu en su libro Métodos para el éxito de Feng Shui, ella dice que la boca del dragón es por donde entra la corriente. O sea, quiere decir que si la cocina es eléctrica, entonces si por acá entra la corriente, entonces esa es la orientación de la cocina. La cocina estaría orientada para acá, ¿no? O por donde entra el gas. O sea, si la tubería de gas entra por acá, entonces esta sería la orientación de la cocina igual. La cocina estaría orientada para acá, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, digamos, hay otros que dicen la orientación de la cocina hacia donde miran las perillas, la orientación de la cocina es hacia donde está la espalda del que cocina, ¿no? Y ninguna de esas cosas es en realidad real, porque cuando hablamos de Feng Shui siempre estamos hablando de movimiento de energía, ¿no? Así como nosotros decimos la casa se construye de madera o de ladrillo o de adobe, y la casa es prácticamente un ser inerte. Bueno, de acuerdo a la cosmovisión taoísta no es un ser inerte, ¿no? Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de la energía. Y la casa tiene energía por las personas que transitan en la casa. ¿Y las personas por dónde entran? Entran por la puerta, ¿no? Entonces, de desplazarse dentro de la casa van a llenar de energía el ambiente. O sea, la casa se alimenta de la energía de las personas que están viviendo en ella. Igualmente va a devolver energía cuando la casa es del tamaño adecuado. Cuando la casa es demasiado grande, entonces la casa se vuelve yin porque las personas no pueden alimentar la energía de la casa y más bien les comienza a quitar energía a las personas, ¿no? Por eso es que una casa tiene que tener un tamaño adecuado, ¿no? Pero decía que del mismo modo, cuando hablamos de orientación de la cocina, estábamos hablando de esa cocina. No estamos hablando de la cocina a gas, de la cocina eléctrica, o sea, no estamos hablando de esas cocinas, ¿no? Y eso va a ser, digamos, algo, digamos, muy, muy importante en el sentido que la escuela Pachay va a perder gran parte de la efectividad de sus métodos, digamos, en la vida moderna, debido a que no se tiene ya una orientación de la cocina, no existe la orientación de la cocina. Solo podemos hablar de ubicación de la cocina, pero ya prácticamente no podemos hablar de orientación de la cocina. Y eso va a restarle eficiencia a una parte de los métodos Pachay, pero lo cual no quiere decir que los otros métodos no se puedan usar, ¿no? Entonces, como digo, me presentaron al maestro de Hong Kong, y entonces le pregunté, ¿no? Directamente, simplemente le pregunté, ¿y cómo es el Feng Shui en Canadá? Entonces me dijo, en Canadá no hay estrellas volantes, todo es Pachay. Y entonces yo le dije, bueno, los métodos de Pachay en la vida moderna van a sufrir una, digamos, merma porque no hay orientación de la cocina, porque antiguamente la cocina era de leña y por lo tanto el lugar donde se alimenta el combustible, el lugar donde circula, donde ventila y el lugar donde se dirige la espalda del cocinero, o sea, el lado opuesto al asiento de la cocina, todo es lo mismo. Entonces la cocina tiene un asiento y tiene un frente, pero en la vida moderna ya eso no existe. Entonces simplemente me dijo, usted sí investigó. Y de ahí simplemente dejamos de hablar de Feng Shui. Comenzamos a hablar de todo ya menos de Feng Shui, porque ya, digamos, se dio cuenta de que era una persona que, como se dice, había hecho la tarea, ¿no? Así que conversamos todo muy amenamente, como un gran empresario y maestro de Feng Shui. Y bueno, y entonces, como decía, ese es uno de los problemas por los cuales Pachay
dejó de ser tan efectivo como era en tiempos antiguos. O sea, el hecho de que no haya una orientación a la cocina, porque gran parte de los métodos de Pachay se basaban en orientar la cocina hacia la zona, hacia la dirección de donde vendría la estrella auspiciosa para el consultante de acuerdo al tema que tenía, ¿no? O sea, si tenía problemas de salud, orientar la cocina hacia la estrella de salud de la persona. Si tenía problemas de economía o no podía tener hijos varones, orientar la cocina hacia el Shen Chi, hacia la zona de generación. Si no se podía casar un miembro de la familia, generalmente se trata del hijo varón mayor, ¿no? Entonces orientar la cocina hacia su yenien, hacia la zona de matrimonio de él, ¿no? Y si una familia tenía ya hijos hombres y querían tener una hija mujer, orientar la cocina hacia la zona Fuwei, ¿no? Entonces eso era digamos, la forma como se trabajaba los métodos, y eso se describe en el Pachay Minjin. El Pachay Minjin, que es el espejo brillante de las 8 mansiones, que es uno de los clásicos, se podría decir, de Pachay, ¿no? Sin embargo, el mismo Pachay Minjin, el mismo libro que se conoce como clásico de la estrella Pachay, de la escuela Pachay, perdón, ese libro también tiene algunas contradicciones en algunas partes, o sea que más pareciera una recopilación de métodos, y por eso es que es conveniente siempre seguir Pachay dentro de una escuela, ¿no? Ahora, yo he conocido maestros de escuela Pachay tanto en Hong Kong como en Taiwán y también de China continental, ¿no? Esto estaba hablando con Lam Shifai, que Lam Shifai, bueno, Lam Shifai es como se dice en su dialecto, ¿no? En Cantón es Lam Shifai, pero como es paisano y maestro, entonces el dialecto Lam Shifai es el dialecto de ellos, bueno. Lam Shifai es uno de los, considerado dentro de los 100 mejores diseñadores con Feng Shui, o sea, diseñadores digamos, que hace el diseño de departamentos, la distribución de la casa con Feng Shui. Está considerado entre los 100 mejores de todo China, y él pertenece a la escuela Pachay. Entonces él hace el diseño de la vivienda, o sea, digamos, para la distribución de los dormitorios, los espacios, escritorios, cocina, todo, él hace el diseño con los métodos de Pachay, ¿no? Y como digo, y está considerado dentro de los 100 mejores en todo China, y él es Pachay, él no es de estrellas volantes. No, entonces, no se piense que todo es estrellas volantes, porque en China todavía existen muchas personas que solo y únicamente trabajan por Pachay, ¿no? Y entonces cuando Lam Shifai, como un amigo personal muy, muy querido, ¿no? O sea, él, cuando yo estaba en Fosán, en su ciudad natal, hemos ido a comer con maestros de Kung Fu de nuestra misma tradición, y también hemos ido a comer con maestros de Feng Shui Pachay, todos sus amigos ellos son escuela Pachay. Entonces cuando me dice, oye, ¿tú por qué no haces Pachay? Y yo le digo, no, pero yo soy de la escuela de Tutien. Ah, ya, me dice. Entonces, porque él sabe que Tutien, que la escuela de la cual yo pertenezco, también trabaja con métodos de Pachay. No, solamente que nosotros tenemos nuestra forma, nuestra propia forma de aplicar los métodos de Pachay, pues como digo, siempre es bueno aplicarlos de acuerdo a una tradición, ¿no? Y Tutien es una escuela muy, muy analítica, porque hay que aclarar también que muchos de los maestros de Pachay son chamanes, o sea, en el buen sentido de la palabra, o sea, mejor dicho, son maestros que tienen iniciaciones taoístas y tienen prácticas taoístas en las cuales hacen ritos o rituales de energía para proteger la casa, por ejemplo. Entonces yo he conocido a un maestro de Taiwán, Der Wang, que él realiza un rito para cargar energía cualquier imagen que haya en la casa, para que durante un año no le pase nada a la casa, ¿no? Y entonces dice, el próximo año también tengo que venir, y en realidad es porque gran parte de su método se basa en activar la energía de un objeto que esté en la casa. Y él eso lo hace con un método tipo Qigong, ¿no? Hace como una especie de Qigong para transmitir energía al objeto, y que forma parte de su tradición, pero es un maestro Pachay. He conocido otros maestros de la escuela Pachay en China también que tienen altares y hacen ritos, digamos, ritos chamánicos para ayudar a sus consultantes a lograr determinado objetivo, o sea, tal y cual como lo hacen los chamanes de cualquier tradición del mundo, ¿no? Entonces, Pachay está muy, muy ligado, digamos, al aspecto chamánico,
Y tal vez por eso en el mundo moderno hay mucha gente que no le cae bien Pachay, porque Pachay siempre está ligada a la parte chamánica. Pero además de eso, por ejemplo, el caso de nosotros que somos Tutien, no ligamos directamente el Pachay a los ritos, pero sí, digamos, tenemos una parte que es de muy, digamos, ceñida al cálculo, ¿no? Y entonces hay muchas personas que han escrito libros, incluso sobre los métodos de la escuela Pachay, y que nunca han explicado en qué consisten las zonas de Pachay, ¿no? Lo único que se sabe es, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Pacuá del cielo posterior, sí, que es el Pacuá del cielo posterior. No, entonces tenemos el Pacuá del cielo posterior, muy bien. Tenemos acá el Pacuá del cielo posterior. Entonces, en Pachay, básicamente, nosotros hablamos de las casas del oeste y las casas del este, y también las personas del este y las personas del oeste, ¿no? Entonces se habla de un destino del este, destino del oeste, casa del este, casa del oeste, ¿no? Y entonces la división va a ser así, ¿no? Vamos a ver, tenemos las casas del este, son el sur, ¿no? Li, el trigrama Li, el trigrama Shin, el trigrama Chen, ¿no? Y el trigrama Kan. Estos son los trigramas del este, ¿no? Y como pueden ver, hay trigramas masculinos y trigramas femeninos. Entonces no puede hacer una división de yin y yang, ¿no? Y los trigramas del oeste son Kun, Ken, Chien y Tui, donde también hay trigramas masculinos y trigramas femeninos. Bien, la teoría básica que, digamos, que respalda al Pachay es también una teoría que tiene, digamos, eh, digamos, como que tiene vacíos, ¿no? La teoría de Pachay, cuando uno la desmenuza, tiene algunos vacíos. Entonces, por ejemplo, dice que todos son, porque son trigramas en generación, ¿no? Entonces, efectivamente, en el caso del oeste, perdón, sí, porque yo tengo acá tierra, metal y metal, ¿no? Entonces, así. Y el caso digamos, de las casas del este, va a ser un poco más difícil porque yo tengo acá madera y tengo fuego, ¿no? Pero sí, tengo acá, pero acá tengo agua, ¿no? Acá tengo agua y acá tengo fuego. O sea, en el norte tengo agua, en el sur tengo fuego, ¿no? Y al final terminan diciendo, bueno, la relación de las casas del este es agua genera madera, madera genera fuego, entonces también es generación. Bueno, entonces así es como va, digamos, el tema de las casas del este y las casas del oeste. Muy bien. Eso es por un lado, ¿no? La casa del este y la casa del oeste se dividen así, se dividen en dos grupos, entonces quiere decir que vamos a trabajar con los trigramas. Y aquí vamos a aclarar otro punto más. Todas las escuelas de Feng Shui de brújula tienen relación con el I Ching. O sea, una persona no puede practicar Feng Shui de brújula si no estudió algo de I Ching. Y viceversa, ¿no? El que hace I Ching también tiene que saber Feng Shui de brújula. En la China no se puede concebir que haya una persona que sepa Feng Shui de brújula que no sepa I Ching y viceversa. Entonces, por ejemplo, ya lo mencioné en otras, digamos, conferencias o otras clases, cuando estuve en Shantung, Shantung es la cuna de Confucio, ¿no? Shantung es la provincia donde nació Confucio, donde estuvieron los antiguos reinos de Lu y Qi, que es donde Confucio vivió y trabajó. Estuve en la ciudad de Linji, que la ciudad de Linji fue donde nació Wang Shizi. Wang Shizi, el más grande calígrafo de toda la historia de China, de toda la historia de China, o sea, 5.000 años de escritura china, y en esos 5.000 años de escritura china, el más grande de todos los tiempos fue Wang Shizi, y Wang Shizi nació en esa ciudad de Linji. Entonces tuve la suerte de estar en la ciudad de Linji, y pasé con un maestro de I Ching de Linji, con un amigo que es experto en Meihua Yishu, en la flor de ciruelo. Y entonces me llevaron a visitar la nueva ciudad universitaria,
que la esposa de él trabaja en la parte administrativa de la universidad. Así que me llevaron a pasear y entre otras cosas me mostraron la casa del rector. La casa del rector era un chalet, digamos, grande, ¿no? Una casa bonita y además la casa del rector, no le tomé fotos, ¿no? Pero la casa del rector, digamos que la casa era así, ¿no? Y todo esto era jardines y tenía digamos, su estanque de agua con su arroyito y su puentecito, bueno, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿qué le parece el feng shui de la casa del rector? No sé, le digo, tendría que verlo con la brújula, pues, para ver si está bien orientado o no. Me dijeron, lo diseñó un maestro de I Ching. Entonces no dijeron un maestro de feng shui, sino un maestro de I Ching, ¿no? Y siempre recalco eso, pero quiero decirle que son dos disciplinas que van paralelamente y no puede estar una sin la otra. Bien. Bueno, y entonces regresamos a los métodos de Pachay, ¿no? Dijimos que la primera, digamos, característica de Pachay es que Pachay va a dividir los trigramas en dos grupos, el grupo del este y el grupo del oeste. Y que esa está definido, la teoría de Pachay dice que es por tema de generación de elementos, de los 5 elementos. Entonces ahí en dos grupos, y entonces vamos a tener dos grupos de casas y dos grupos de personas. Entonces las personas del este, las personas del oeste, las casas del este y las casas del oeste, ¿no? Y entonces es así. Y muchos tampoco, digamos, tampoco hablan de cómo se calcula, todos trabajan con plantillas y en muchos de los cursos se trabaja con plantillas. Y cuando hablamos de feng shui siempre hablamos de I Ching. El que hace I Ching siempre tiene que conocer los trigramas. Y en realidad, en Pachay, para, digamos, ubicar las zonas, no generarlas porque las zonas están ahí, sino para ubicarlas, es muy simple, ¿no? O sea, yo tengo una persona o una casa que tiene asiento en el noroeste. Si la casa tiene asiento en el noroeste, o sea, si su asiento está acá, en el noroeste, ¿no? De acuerdo al Pacuá, la casa está en el noroeste, el frente está al sudeste. Entonces, si yo tengo una casa así, entonces, ¿cómo se distribuyen las zonas de lo que se llama las zonas de Pachay? Entonces se distribuyen así, bien fácil, ¿no? Tengo los trigramas. Primero voy a poner todos los trigramas acá y después los voy a ir borrando para poner las zonas, ¿no? Y van a entender muy fácilmente cómo es esto. Muy bien. Entonces, yo en realidad, cuando voy a hacer un mapa de Pachay, no hago esto, solamente dibujo esto, solo dibujo esto. Porque ya todos los otros trigramas me los sé de memoria. Lo estoy poniendo acá simplemente para que ustedes lo vean, ¿no? Entonces, la zona de máximo auspicio en Pachay, de las 4 zonas que se llaman del oeste, una casa Chien con asiento en Chien es una casa del oeste. Y entonces va a tener 4 zonas, ¿no? 4 zonas auspiciosas y 4 zonas no auspiciosas. Entonces, la zona que es del mismo trigrama de origen es la que se llama Fue. Nosotros normalmente en chino solo ponemos Fu, ¿no? Entonces el Fue. La zona del trigrama de origen es Fue. La zona de máximo auspicio, que es la Shen-Chi, zona de generación, se obtiene cambiando la línea superior del trigrama. Entonces, a ver, ¿cuál sería la zona Shen-Chi entonces? A ver, ¿cuál sería la zona Shen-Chi aquí si cambio la línea superior? A ver, voluntarios. ¿Sería el trigrama Tuey? Bailago. Sería Tui, efectivamente. Entonces, Tui es el Shen-Chi, así que borramos Tui. Borramos Tui, entonces Tui va a ser el Shen-Chi. Shen-Chi. Muy bien. Segunda zona de auspicio es la zona Yenien, que la zona Yenien es la zona de matrimonio y por lo tanto es el trigrama complementario o pareja. Entonces, si Chien es el padre, entonces la zona de Yenien va a ser la madre.
Entonces, ¿cuál sería en este caso? Kun. Kun, muy bien. Entonces tenemos que Kun va a ser la zona Yenien o zona de matrimonio y de longevidad, ¿no? Entonces tenemos Yenien aquí, ¿no? Tenemos la zona Yenien. Muy bien. Y la zona Tien Yi se encuentra cambiando las dos líneas inferiores del trigrama. Entonces, ¿cuál sería la zona Tien Yi o zona de salud? Ken. Ken, muy bien. Está ganando por puesta de hocico esto, el Fredilón. Bien. Entonces, acá estamos, la zona Tien Yi o el médico celestial, es la zona de salud. No, y entonces las zonas nefastas comenzaremos pues por la más mala de todas, a la que todo el mundo le tiene miedo. Oh, horror, 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 sobre todo por lo que han escrito en los libros, ¿no? Hay unos libros ahí que escriben cosas espeluznantes y esos libros se venden muy bien, le cuento, la gente los compra mucho, mucho, mucho. Ya, bueno. La zona Chuemin, Chuemin, corte abrupto de la vida, ¿no? Significa corte de la vida. La zona Chuemin, que es la zona más nefasta, se encuentra cambiando la línea media del trigrama. A ver, otro que no sea Freddy. Li, fuego. Li, fuego, muy bien, Li, fuego. Muy bien, entonces acá tenemos el Chuemin. Chuemin, muy bien. Luego la otra más nefasta es esto, la zona Ukwei de los 5 fantasmas y que se obtiene cambiando las dos líneas. A ver, otro que no sea los que hayan participado. Ah, pero ya lo puse, pues. Ya lo puse, ya lo dibujé ahí. Ya lo dibujé ahí, metí la pata. En lugar de hacer, cambiamos los dos y en la zona Ukwei, ¿no? En chino se pone solamente U, 5. Ya, y así, bueno, vamos a terminar. Tenemos después la zona Liu Sha. Tenemos la zona Liu Sha, que es los que se llaman los 6 asesinos, que es cambiando estas dos líneas. Entonces, por lo tanto, la zona Liu Sha va a ser Kan. Ponemos Liu, nada más. Y finalmente, Hohai, que es la más suave de las zonas no auspiciosas, es cambiando la línea inferior del trigrama. Y entonces va a ser Shin, ¿no? Bien, y así. Entonces acá tenemos Hohai, Ho. Entonces así es como nosotros elaboramos el mapa de Pachay, ¿no? Entonces simplemente ponemos el trigrama al centro y en base a los cambios de las líneas vamos a determinar cuáles son las 8 zonas. Muy bien. Entonces estaba mencionando eso porque muchas de las personas que han enseñado Feng Shui en Occidente, incluso los mismos chinos que han enseñado Feng Shui en Occidente, muchas veces no enseñan cómo se calcula la zona de Pacha y simplemente lo pasan como plantillas, ¿no? Y los estudiantes de ellos todos son plantilla, 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 ¿no? Y uno le quita la plantilla y no saben qué hacer. Bueno, y entonces esto simplemente es así, o sea, Pachay tiene un método muy exacto. Y justamente ustedes ya vieron que se trata de cambios de líneas en los trigramas y por eso es que esta escuela también tiene el nombre de I Kwa Pai. I Kwa Pai. I Kwa Pai. Pai significa escuela, ¿no? Entonces, Pai. Entonces, I Kwa. I es el I de I Ching, pero en este caso se refiere a cambio. Entonces se llama Escuela de Cambio de los Diagramas, ¿no? Escuela de Cambio de los Diagramas. O sea, I Kwa Pai es el nombre que tiene también esta escuela, pero se llama Pachay Feng Shui por las 8 casas y se llama I Kwa Pai porque es el cambio de diagramas, ¿no? Escuela de Cambios de los Diagramas, I Kwa Pai.
Y muchos de los maestros prefieren llamarlo Iquapai en cuanto a lo que se refiere al aspecto teórico, ¿no? Porque verdaderamente es, digamos, un nombre más adecuado por el método, ¿no? La metodología que tiene. Bien. Y entonces vamos digamos, a algunos aspectos de esta escuela que, como digo, a veces son, digamos, un poco complicados. Por ejemplo, se considera que el matrimonio debería ser entre personas del este o entre personas del oeste, y que no sería conveniente que se casen personas del oeste con personas del este y viceversa, ¿no? Incluso Lilian Tu, en uno de sus libros, comentó que ella duerme en una habitación y su esposo duerme en otra habitación, ¿no? Yo me acuerdo que hace años, no me acuerdo si fue el año 1999, hubo un curso de Feng Shui donde invitaron a una conferencista de otro país latinoamericano, acá a Lima, y la persona que organizó en realidad no conocía, digamos, había tomado un curso de Feng Shui de formas conmigo, y cuando me preguntó acerca del Feng Shui de brújula, yo le dije, bueno, Feng Shui de brújula tienes que estudiar 10 años. No, ¿cómo va a ser? A lo más 1 año, 2 años. Le digo, no, se estudia 10 años. Y entonces, cuando quiso hacer un evento importante, trajo una conferencista de otro país latino, que la conferencista, entre otras cosas, cuando subió, digamos, a las personas estaban preguntando, vino a acompañarme y dijo, bueno, les cuento que se dice que Lilian Tu y su esposo duermen en habitaciones separadas porque por el Feng Shui no les conviene dormir juntos, ¿no? Incluso hubo un evento internacional donde se reunieron los grandes maestros de Feng Shui del mundo, bueno, autodenominados, ¿no? Los autodenominados grandes maestros de Feng Shui del mundo, porque les cuento que a esos grandes maestros de Feng Shui del mundo en la China nadie los conoce. En la China existe la Asociación de I Ching de China, que la Asociación de I Ching de China está conformada por doctorados de filosofía china, porque en filosofía china se estudia el I Ching y por lo tanto muchos estudian las teorías del Feng Shui, pero el Feng Shui a través de los periodos históricos, ¿no? Entonces, si se lleva a nivel de maestría y a nivel de doctorado en la China, en la Facultad de Filosofía, en las diferentes universidades, tanto del sur como del norte, y dentro de esos académicos hay algunos que son grandes maestros de adivinación y de Feng Shui, ¿no? Y esa asociación, si bien es cierto una asociación de fines académicos y que de acuerdo, digamos, a la política oficial del gobierno chino, va digamos, darle prioridad al aspecto filosófico y solo participan académicos, sin embargo, tiene como miembros honorarios a los maestros de I Ching y de Feng Shui reconocidos por su trayectoria. Y ninguno de esos famosos que se han presentado en esos eventos internacionales en Occidente, que se dicen los más grandes del mundo, ninguno de ellos ha sido nunca nombrado miembro honorario de la Asociación de I Ching de China. En cambio, por ejemplo, el maestro Pai Ho-ming de Hong Kong, que escribió como 135 libros de Feng Shui o más, sí, él sí fue galardonado por la Asociación de I Ching de China. Y también el maestro Xiao Weihua, uno de los grandes maestros de I Ching, de los adivinos, que en una ocasión se perdió un niño, y Xiao Weihua hizo la predicción con el I Ching y dijo, ¿no? Porque la niñera era un niño que se llamaba Tigrecito. O sea, en China es común que los chicos a veces tienen nombre como Piao, que es cachorro de tigre, o Hu, que es tigre, de acuerdo a su fecha, escoge la familia el nombre, ¿no? Entonces el niño lo llamaban el Tigrecito, y este niño, el Tigrecito, desapareció, y el aya, o sea, la nana, dijo que había mucho calor y que ella había abierto la puerta y que de repente el niño desapareció, ¿no? Y entonces Xiao Weihua hizo la adivinación a pedido de un periodista le escribió una carta y le dijo, ha desaparecido este niño, maestro, esto puede hacer una adivinación. Y Xiao Weihua dijo varias cosas. Una de las cosas dijo, el niño fue secuestrado, los ladrones
entraron trepando por el muro de la casa y el aya, o sea, la nana, se asustó y no luchó contra ellos y la dejó que se lo llevaran. Y el niño se encuentra en el noreste de China y va a ser encontrado entre tal fecha y tal fecha y un rango de 15 días en el sudeste. O sea, dijo en dónde estaba y dónde iba a aparecer y dio un rango de fecha. O sea, que un mes después, en un lapso de 15 días, iba a aparecer. Y efectivamente el niño apareció. ¿No? Entonces, este maestro Shao Weihua, que es, digamos, uno de los grandes maestros de I Ching de China, no es académico, sino es adivino, y la Asociación de I Ching de China sí, a él sí lo ha incluido entre sus miembros honorarios. Entonces quiero decir con esto de que muchos de los que han enseñado Feng Shui en Occidente en realidad no son reconocidos en China, y por eso es que en ese gran congreso que hicieron de los 5 grandes maestros, ¿no?, de Feng Shui, inventaron una cama donde decían que si había 2 personas que eran una del grupo del oeste y otra del grupo del este, entonces habían diseñado la cama para que esté en una esquina y que la cama sea así, y que entonces uno de ellos duerma acá y el otro duerma acá, así, ¿no? Una cosa así, bueno, ya. Entonces ese era el gran descubrimiento, ¿no? Y ahora voy a aclarar que quien hace eso simplemente no conoce de Pachay, no sabe Feng Shui. Por el Feng Shui no se trabaja así. Y ya hace años, hace como 20 años, yo saqué un artículo en el cual se explica cómo es que se trabaja en la Escuela Pachay. Lo saqué y lo publiqué, está en la red, pueden encontrarlo en la página, en mi página que se llama Feng Shui Tradicional Perú, ahí está, yo expliqué el método. Y este método es así. Entonces, decimos que existen las personas del este y las personas del oeste, ¿no? Entonces yo tengo, y acá están los trigramas, este círculo es los trigramas del cielo posterior, que es con los que calculamos la zona de Pachay, y ese círculo es los trigramas del cielo anterior. Pero es que decía, ¿no?, que el que hace Feng Shui tiene que conocer bien los trigramas y tiene que conocer bien el cielo anterior y el cielo posterior, porque para muchos cálculos, sea en Pachay o en estrellas volantes, se trabaja también con el cielo anterior, ¿no? Y entonces vamos a ver, ¿no? Entonces yo tengo una persona, por ejemplo, tengo una persona de trigrama Kun de nacimiento, y esta persona de trigrama Kun de nacimiento se casa con una persona de trigrama Chen, ¿no? Y entonces, ¿y qué hacemos cuando tenemos una persona de trigrama Kun casada con una persona de trigrama Chen? Entonces, ¿cuál es la forma como se trabaja esto tradicionalmente en el Feng Shui de la Escuela Pachay? Bien, entonces vamos a marcar con un color las zonas del este y las zonas del oeste, ¿ya? A todas las zonas del este vamos a ponerle amarillito, a las casas del este, ¿ya? Entonces tengo acá este, este, ¿no? Y la zona del oeste vamos a ponerle azulito, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tengo oeste, 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 ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ir ahí, ¿no? Entonces, y acá regresamos de nuevo al rojito, que es el color de nuestro puntero. Muy bien. Entonces yo tengo 2 personas que se casaron. Una persona de destino del oeste, que es Kun, y otra persona de destino del este, que es Chen, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Ahora, ¿cómo hago para ubicarlos? Entonces se hace así. El trigrama Kun, su posición en el cielo anterior, es el norte. Y el norte es una zona que pertenece al oeste. Entonces, por lo tanto, esta persona, por ser su trigrama de nacimiento original en el cielo anterior del norte, puede ir al norte sin problema. Aunque tú dices, el norte es su Chuemín, porque cambia la línea media de Chuemín. Sí, pero no, a esa persona no le afecta, porque es su zona de origen, es la zona de origen de su trigrama. Entonces esa persona puede ir a su Chuemín, porque es el origen del trigrama, ¿ya? Y si no hay ubicación adecuada en el norte, ¿no? Si no hay ubicación adecuada en el norte, el trigrama Chen
en el caso, bueno, Chen es uno de los casos en los cuales no tenemos, digamos, sí, aquí sí, no, este es uno, los otros son otros, lo que voy a decir. Entonces, Chen en el oeste está en la zona noreste, ¿no? Entonces, puede venir aquí, ¿no? Vamos a poner flechita también. O sea que la persona que es del oeste puede ir en este caso, la zona de trigrama Kun, puede ir al norte, y la persona Chen, a pesar que ese es su Liu Sha, o sea, es una zona de los 6 asesinos del Liu Sha, puede ir tranquilamente a dormir a su Liu Sha, porque es la zona de origen de su trigrama, ¿no? Ya, entonces, esa es la forma como se maneja. Entonces yo busco la posición de origen del trigrama en el cielo anterior, y entonces a esa persona a uno de los dos, la voy a ubicar en el cielo anterior, ¿ya? Hay dos trigramas con los cuales no se puede hacer eso, ¿ya? Voy a explicar. Hay dos trigramas con los cuales no se puede hacer eso. Pero un momento antes de seguir. ¿Hasta ahora se entendió? Gonzalo, ¿cómo vamos? Muy bien, muy claro. Muy claro, ya, perfecto. Ya, bien. Rolando. Sí, lo entendí. Ya, está dudando un poco. No tienes tanta experiencia con los trigramas tú. O sea, se nota que haces menos tiempo I Ching que ellos. Ellos tienen mucho más tiempo haciendo I Ching, ¿no? ¿Cómo se llama? A Francisco ni le pregunto, porque Francisco ya es loco I Ching ya. Bueno. Freddy también conoce muy bien ese tema, muy bien. Entonces se maneja así, ¿no? Se maneja así. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una persona de trigrama Chien, y esta persona de trigrama Chien, si se casa con alguien de la casa del este, va a ir al sur, porque Chien está en el cielo anterior en el sur. Y así. Ya, solamente tenemos problemas con dos trigramas. Uno de ellos es Ken, ya, porque Ken en el cielo anterior todavía está en la casa del oeste, igual. Ya, Ken está en la casa del oeste. ¿Qué pasa cuando yo tengo una persona Ken, que es de la casa del oeste, que se casa con alguien del este? Entonces tengo que mandarla acá a Lee. ¿Por qué lo tengo que mandar a Lee? Porque Lee es su Hohai, que es la zona menos mala de las zonas no favorables. ¿Ya? Entonces escojo la zona menos mala de las zonas no favorables. ¿Ya? Y luego tengo el otro, es también Lee, ¿no? También tenemos el mismo problema con Lee. O sea, Lee pertenece al grupo del este, y en el cielo anterior también está en el este. ¿Y qué hago? Hago lo mismo. Mando a la persona a Ken, porque Ken es su Hohai. Ya, solo en esos dos casos, en el caso de la persona Lee o la persona Ken, se hace de esa forma, ¿no? Si es que no hay otra forma posible, entonces va a su Hohai, que es la más leve de las zonas no favorables. Entonces, así es como se maneja el tema del matrimonio de dos personas que pertenecen a dos casas diferentes, a dos grupos diferentes. ¿Ya? Entonces, ojo, recuerdo yo, ¿no? Y como expliqué hace un momento, cuando comencé la charla, es que muchos de los maestros de Feng Shui de la escuela Pachai se basan en los ritos, y a veces el Feng Shui para ellos, y esa es una de las razones por las cuales Pachai se ha desprestigiado tanto también, que muchos de ellos se basan en los ritos y no tanto el Feng Shui. El Feng Shui lo toman, simplemente van, escriben en un diagrama cuáles son las zonas de la casa, escriben los caracteres cíclicos de los dueños de la casa, ponen su sello y dicen ya está, ya es el Feng Shui. Y se basan en un rito que hacen para auspiciar la energía de la casa.
y en realidad el cálculo de feng shui que hacen no es exacto porque no les interesa. Y pasó eso con uno de los maestros de Pachay que estuvo aquí, estuvo de visita en el Perú. Entonces, él era tan bueno, según él, que sus alumnos eran los que iban a hacer todo el análisis. Él estaba sentado conversando conmigo mientras sus alumnos iban haciendo el análisis. Y me dice, mira, qué bueno que soy, que mis alumnos nomás hacen el análisis de casa. Y yo en 3 meses ya les enseñé todo. Y entonces los dueños de casa, la señora era del grupo del este y el señor era del grupo del oeste. Y lo que les sugirieron en algún momento los alumnos era que como eran de diferentes grupos, entonces digamos que el esposo durmiera así porque la cama era buena para él así y que ella durmiera así, ¿no? ¿Ya? Una noche a la señora se le ocurrió hacer eso mientras su esposo estaba durmiendo y el esposo se despertó viendo los pies de la mujer al costado de su cara y casi le cuesta el divorcio, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, estaba mencionando que esas cosas suceden cuando no se trabajan con seriedad los métodos y no se ha hecho la investigación adecuada y no se pertenece pues a una escuela, digamos, donde se trabaja en forma disciplinada y rigurosa, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, cuando el maestro Lam Shifai me quería convencer de que Pachay era mejor que Estrellas Volantes y que por qué yo hacía Estrellas Volantes, yo le dije, yo pertenezco a la escuela Tutien. Entonces me dijo, ya, no dejó de discutir porque Tutien es una escuela que también trabaja Pachay. Porque Pachay en realidad está incluido dentro de los métodos de la escuela Shen Kong, ¿no? O sea, Shen Kong, porque muchos piensan que Shen Kong es solamente Estrellas Volantes y Shen Kong Taquat, ¿no? Shen Kong, ya, muchos hablan de Shen Kong como si Shen Kong fuera solamente Estrellas Volantes. De hecho, el libro de Estrellas Volantes, el libro de Shen Churun se llama Shen Kong Xue, y es un tratado de estrellas volantes, pero en realidad Pachay está incluido dentro de Shen Kong porque es una escuela que trabaja con trigramas. La que no está dentro de Shen Kong es Sangha, porque Sangha trabaja con las uniones entre las ramas terrestres, entonces es diferente. ¿Ya? Pero Pachay sí se ubica dentro de los métodos de Shen Kong y por eso es que en algún momento Pachay se puede combinar con estrellas volantes, pero hay que saber cómo se hace, ¿no? Porque yo he visto también informes o he visto casas de gente que ha trabajado paralelamente Pachay con estrellas volantes y que veo que en una esquina ponen un objeto por Pachay y un objeto por estrellas volantes, ¿no? Cuando yo hago el análisis de la casa me doy cuenta que pusieron dos cosas así. Y es más, he visto un informe de una persona que hacía consulta de Feng Shui y que simplemente le daba 3 libros a su secretaria para que la secretaria escriba los informes. Y entonces en el informe ponía, en el sudeste hay que poner tal cosa y tal cosa. O sea, ponía una cosa por lo que dice el Feng Shui de Lin Yun, ponía otra cosa por lo que dice el Feng Shui de Pachay y ponía otra cosa por lo que decía el manual de Lilian Tu de las combinaciones de las estrellas volantes. Y el Feng Shui definitivamente no se trabaja así, de ninguna manera, porque todo debe ser análisis. En Feng Shui, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, eso no existe en Feng Shui. En Feng Shui todo debe ser analítico. Bien, y entonces estaba explicando que por eso es que el tema, por ejemplo, cuando tenemos, por decirlo así, intermatrimonio, por llamarlo así, intermatrimonio entre los dos grupos, ¿no? Intermatrimonio generalmente hablamos de grupos sociales o de razas o de países, ¿no? Pero en este caso hablamos de intermatrimonio en Pachay, estamos hablando de una persona del este que se casa con una persona del oeste. La forma correcta de trabajarlo es como les acabo de explicar. O sea, quiere decir que se busca la zona original del trigrama en el cielo anterior y esa persona puede ir a su zona original, aunque dentro de las zonas de Pachay esté tildada como no favorable. Como es el origen de su Qua,
entonces va allí. Esa es la forma como trabajamos en la escuela Tutien, ¿no? Y bueno, por ejemplo, nosotros, mi señora y yo somos de Trigrama Shin, somos de Trigrama Shin, y el Trigrama Shin vamos a poner acá de nuevo. Nosotros somos, los dos somos de Trigrama Shin, que es ese es el Trigrama Shin. Los dos somos de Trigrama Shin. Ya, pero el departamento donde nosotros vivimos, la habitación principal está en el sudoeste, ¿no? Y nosotros dormimos en el sudoeste y nos va muy bien, nunca nos hemos enfermado ni nada, ¿no? Entonces nos va muy bien, porque el sudoeste es es la zona original de Shin, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, como digo, en Pachay es así, ¿no? Entonces yo, digamos, por estrellas o por forma o por algún motivo determino que esa zona me conviene más y simplemente puedo irme ahí, ¿no? Y cuando, digamos, cuando queremos escoger la zona y tenemos dos personas que son una del este, una del oeste, y queremos escoger si el del este va a ir a su trigrama original o el del oeste va a ir a su trigrama original, entonces si sabemos PATS, podemos combinar también con los elementos de su PATS cuál es el elemento favorable y podemos decidir también así cómo ubicarlos, ¿no? Y así sucesivamente. ¿No? Y por formas, bueno, entonces tenemos que hacer una serie de combinaciones y escoger qué sería lo más adecuado para ellos de acuerdo pues a la distribución de la casa, ¿no? Bien, Profesor, una duda. diga. Acá cuando explicaba lo del cielo posterior y el cielo anterior, ¿en los dos casos se está refiriendo al trigrama de la persona o el trigrama de la vivienda? La persona, estoy hablando de trigrama de la persona, porque Pachay se habla de la casa y de la persona. Ah, ya. Teóricamente, de acuerdo a la escuela Pachay, teóricamente, una persona del este debería vivir en una casa del este. Y una persona del oeste debería vivir en una casa del oeste, ¿no? Entonces, y regresando de nuevo a nuestro DEPA, ¿no? Nuestro departamento está así, o sea, está en un edificio que tiene la puerta al sur, el frente al sur, o sea, todo el edificio es el sur, y nosotros estamos digamos, en este bloque, ¿no? Y nuestra puerta da hacia el norte, ¿ya? Entonces, igual, sea por la puerta del edificio, sea por la puerta del departamento, igual pertenece a la casa del este, ¿no? Y nosotros somos del este. Sí. Nancy, el cálculo de trigrama ya se va a ver en el curso porque eso es una fórmula. Es una fórmula. Entonces, ya hay muchas fórmulas. Pero, ¿Con tabla o con fórmulas? Sí, perdón. ¿y si no se cumple esa coincidencia de la vivienda con la persona, funciona el otro de que vaya al cielo anterior, eso? No, 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 no. Es cuando no se cumple, entonces se trabaja con los trigramas de la persona. Ah, O sea, los trigramas de la persona van a tener más importancia que los trigramas de la vivienda. ok. Pero hay que trabajar, o sea, ahí hay que combinar, porque hay otra cosa, ¿no? Vamos a hablar zona por zona y vamos a explicar. Y vamos a explicar varias cosas. Ya. Primero, que digamos esto, sí, muchas veces, muchos de los que trabajan estrellas volantes dicen estrellas volantes es superior porque estrellas volantes trabaja con el tiempo. Y nadie habla de que en Pachay también se trabaja con el tiempo, ¿no? En la escuela Pachay también se trabaja con el tiempo y nunca se habla de eso, ¿no? Y entonces digamos, por el tema, pues, como digo, por los elementos, ¿no? Ya, y entonces tenemos esto. Vamos a hablar de una de las zonas primero. Vamos a hablar de Shenqi.
Shenqi, que se considera la zona de máximo auspicio, se calcula cambiando el trigrama superior, cambiando la línea superior del trigrama, ya es la zona Shenqi, ¿ya? Entonces, Shenqi se les llama estrellas, porque se le llaman las estrellas errantes. El nombre que tienen Pacha, esos son las estrellas errantes. Shenqi tiene como elemento madera. Ya, o sea, cada una de estas zonas tiene también un elemento. Shenqi tiene como elemento madera. Entonces, por ejemplo, si yo este año utilizo mi zona Shenqi porque es la zona más auspiciosa, ¿ya? Utilizo la zona Shenqi porque esta es la zona más auspiciosa, pero este año, vamos a borrar acá Shenqi. A ver, Nancy, ¿este año es el buey de qué? No lo sé. ¿El buey de qué es este año? ¿Buey de qué? Este año es buey de tierra, buey de fuego, buey de qué? Xinshou, de metal. Xinshou metal. Nancy, está no leíste las revistas del Año Nuevo Chino. Estamos en el año Xinshou, que es del buey de metal, ¿no? Entonces, por lo tanto, la zona Shenqi este año no funciona. Ya quiere decir de que en Pachay también vamos a tener que tomar en cuenta las influencias anuales. Ya, metal destruye madera, por lo tanto la zona Shenqi, que es la zona de máximo auspicio, ¿no? Si una persona consulta conmigo y me dice, ay, quiero tener un hijo hombre, bla, 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 yo le digo, ya, vamos a hacerte dormir en tu Shenqi. Mentira, porque este año el Shenqi no trabaja. Ya, eso por un lado. Ya, y por otro lado, si fuera efectivamente una casa Chien, por ejemplo, o una casa Tui, ya en la casa Chien o en la casa Tui, el Shenqi va a ser débil, porque está en un trigrama de metal. ¿Sí? Ya, ¿dónde va a ser fuerte, muy fuerte el Shenqi? Por ejemplo, si yo tengo una persona o una casa de trigrama Kan, que es agua, el Shenqi va a estar en Xin. El Shenqi va a estar en Xin, que es madera. Entonces, aquí sí. El Shenqi aquí sí va a estar muy, muy fuerte. ¿Ya? Igual, si yo tengo una casa Kan, no, perdón. Si yo tengo una casa Xin, el Shenqi de Xin está en Kan, que es agua, y por lo tanto el Shenqi va a estar muy fuerte. Entonces, hay que tomar en cuenta muchas cosas. O sea, hay que tomar en cuenta que lo que se llaman las estrellas errantes de Pachay, o sea, las 8 zonas tienen elementos. Ya, Shenqi es madera, Fuwei es madera, Yenien es metal, Chuemin, la zona más nefasta, también es metal, pero es metal yin, en cambio Yenien es metal yang, el Liu Sha, los 6 asesinos es agua, Ukwei, los 5 fantasmas es fuego, ¿no? Y así. Entonces, estas zonas van a tener más o menos fuerza en determinados años y también van a tener más o menos fuerza de acuerdo a la zona en que estén, al trigrama que les toca. Quiere decir que no en todas las casas ni para todas las personas el Chuemin va a ser tan nefasto, ni para todas las casas ni para todas las personas el Shenqi va a ser tan auspicioso, porque siempre dice Shenqi es lo máximo, y no es Shenqi lo máximo, porque Shenqi lo máximo sí, en una casa Kan, o para la persona de destino Kan, o para la persona de destino Xin,
su Shen-Chi es lo máximo, ¿no? Pero para una persona de trigrama Tui o de trigrama Chien, que su Shen-Chi está en metal, no va a ser lo máximo, ¿no? Tal vez para una de esas personas el Yen va a ser mucho más fuerte, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, la persona, tengo una persona que es de trigrama, tengo una persona de trigrama Chien, y el Yen de Chien está en Kun. Entonces, el Yen es de metal, tierra genera metal, genera la estrella Yen, ¿no? Entonces, para una persona Chien, su Yen va a ser mucho más favorable que su Shen-Chi. A pesar de que la teoría de Pachai que nos ha enseñado siempre dice, Shen-Chi es lo más auspicioso. No, Shen-Chi no va a ser siempre lo más auspicioso. Para una persona Chien, el Yen va a ser más auspicioso que el Shen-Chi. No, de la misma persona de la forma que para una persona Kun, el Yen está en Chien es metal y por lo tanto el Yen va a ser más auspicioso, ¿no? No, porque para la persona Kun, el Yen está en Ken, ¿no? Entonces el Ken es tierra, madera domina tierra, es regular, está un poco mejor, ¿no? Está un poco mejor, pero para la persona, digamos, como decía, especialmente para Tuey para digamos para Tuey o para Chien, ¿no? Para Tuey o para Chien, el Yen va a ser más fuerte que el Shen-Chi, ¿no? Porque yo tengo a la persona Tuey y el Shen-Chi está en Chien, que es metal. Shen-Chi es madera y por lo tanto su Shen-Chi no es fuerte. Pero para esta persona Tuey, su Yen está en Ken. Ken es tierra genera metal, entonces su Yen sí es muy fuerte, ¿no? Entonces, como decía, hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta cuando nosotros decidimos ayudar a una persona a desarrollar con Pachai, y muchos de los problemas que ha habido de la falta de efectividad de los métodos de Pachai, que Pachai no sirve, bla, 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 que estudié el curso de Pachai pero no me sirvió, es porque nunca se enseña completo. Entonces simplemente se enseña 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, agarra la tablita, ¿no? No es brinca la tablita, sino toma la tablita, ¿no? Entonces toma la tablita porque trabajan con una tabla, nunca trabajan con la transformación de los trigramas, nunca trabajan con los elementos que representa cada estrella y nunca trabajan con la interacción que tiene esa estrella con el trigrama donde está. Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales Pachai se ha hecho mucha mala fama, porque como no se trabaja con los métodos completos, entonces nunca va a ser efectivo, ¿no? Paco, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien, Shifu. Sí, ¿está Noemí? No, ahora mismo no está. Ah, ya, bueno, Ha y tenido que escuchar salir. Ujú. Sí. Ya, entonces, como decía, el tema es ese, ¿no? De que en realidad Pachai se puede aplicar siempre y cuando se haga el estudio adecuado. Hay que estudiar y hay que estudiar con una metodología y con una metodología correcta, ¿no? Si no se estudia con una metodología correcta, entonces no, es imposible simplemente aplicar los métodos de Pachai, ¿no? Y como decía, entonces tenemos que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Uno, para el tema de la orientación, o sea, de cuando se casa una persona del grupo del este con una persona del grupo del oeste, entonces hay que tomar en cuenta dónde está el origen del trigrama para poder ubicarla, ¿no? Para poder buscar qué es lo más adecuado, si la del este puede ir a su trigrama original o la del oeste a su trigrama original. Después lo otro, que muchas veces tenemos que decidir también de acuerdo al elemento del trigrama, o sea, si esa estrella es verdaderamente la que va a dar auspicio o no, y por otro lado también si ese año esa estrella está fuerte, no se puede utilizarse o no. Entonces, ese es digamos, son puntos que hay que tomar en cuenta. Estaba haciendo Zoom, yo sí. Sí, sí, sí. Buenas tardes, doctor. Ya estamos a más de la mitad, pero gusto de verlo por aquí.
Bien, entonces, como decía, tenemos 3 aspectos importantes a tomar, ¿no? Que nunca se toman en cuenta en los cursos de Pachay o en los libros que se han sacado. Por ejemplo, las publicaciones de Lilian Tu, en las cuales se basaron muchas personas para aprender Pachay. El método de las 8 casas, nunca, digamos, se menciona el tema del intermatrimonio, el matrimonio de una persona de casa del este y casa del oeste, cómo se soluciona. Ella lo soluciona según su gran maestro, Yapchen Hai, durmiendo ella en un dormitorio y su esposo en otro dormitorio, ¿no? Es la forma como ella lo soluciona, ¿no? Y ya vimos que eso no es necesario cuando se conocen los métodos de Pachay, ¿no? Y por otro lado, como decía yo, por ejemplo, puede ser que, supongamos, una persona entró a vivir en una casa y alguien le dice, oye, tú estás durmiendo en tu chuemín, en tu zona de muerte. Pero resulta que esa persona entró a vivir en la casa, tiene recién 6 meses en la casa, donde supone que debería perder enero y todo lo demás, pero resulta que la persona entró en un año de caballo, ¿no? En un año de caballo, que el caballo es elemento fuego, y el chuemín es metal yin, y entonces fuego destruye metal, por lo tanto el chuemín en ese año no estaba fuerte, y por eso es que esa persona no sufrió de todos los problemas, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos la consulta en Pacha y entonces vemos y le decimos, oye, estás durmiendo tu chuemín no es una zona buena. No, pero me ha ido muy bien. Claro, te ha ido muy bien por este año, porque este año es el año del caballo, pero para el próximo año agárrate, ¿no? Entonces, son cosas en el análisis que uno tiene que conocer para poder dar la interpretación exacta, hacer el análisis exacto, porque si no, digamos, uno no va a dar una consulta y no va a saber cómo responder al mismo cliente o al consultante cuando el consultante le dice, pero a mí me va muy bien aquí, ¿por qué me dices que esta zona es mala? Y entonces uno tiene que advertirle, ¿no? O sea, lo que pasa es que la energía de esa estrella de metal no se puede desplegar este año porque este año es un año de fuego. Entonces, por lo tanto, este año puedes estar ahí todavía, pero ya el próximo año te tienes que mudar de esa zona o antes del próximo año, ¿no? Y esto es así. Entonces, como decía, y muchos de los problemas que hay de Pachay es por eso, por la información incompleta, ¿no? Y por eso es que, bueno, como parte de nuestros cursos hemos estado haciendo, ya el año pasado hicimos los cursos de Mien Shan de lectura de rostro, que hace muchísimos años, como el año 1999, creo yo insistí mucho en los foros de que un maestro de Feng Shui tiene sí o sí que saber lectura de rostro. O sea, en China no existe un maestro de Feng Shui que no sepa lectura de rostro. No, la lectura de rostro está relacionada tanto con la astrología también como con la medicina, ¿no? Y con el Feng Shui, definitivamente. Entonces en China no hay maestro de Feng Shui que no haga lectura de rostro. Entonces ya hicimos los cursos de lectura de rostro, estamos terminando ya el curso de formas, y vamos a comenzar los cursos de brújula con la Escuela Pachay, que es una de las, digamos, más fáciles de trabajar en Feng Shui Brújula, si se puede llamar fácil a esto, porque de todas maneras hay que aprender paso a paso, hay que estudiar paso a paso cada uno de los métodos. Y como mencioné en algún momento, la ventaja de Pachay es que en Pachay no tenemos el problema que hay en estrellas volantes, que en estrellas volantes se tiene que decidir cuál es el mapa de periodo que rige en la casa. Porque en estrellas volantes hay, digamos, tenemos dos problemas importantes. En estrellas volantes hay 3 posiciones con respecto al periodo de la casa, ¿no? Uno dice que la casa se trabaja en el periodo en que se encuentra. O sea, estamos en el periodo 8 y así la casa había sido construida en 1950, se trabaja el mapa con el periodo 8. Y de hecho hay libros en China donde se trabaja así, ¿no? En la Asociación de I Ching de la provincia de Liaoning, 2 arquitectos que son miembros de la Asociación de I Ching de la provincia de Liaoning escribieron una serie de libros de Feng Shui, y cuando hablan de las estrellas volantes, en uno de los libros en que escriben todas las escuelas de Feng Shui, cuando hablan de las estrellas volantes, ponen como ejemplo la casa de Pu Sungling, que Pu Sungling fue uno de los grandes literatos chinos, que es conocido como el rey del cuento corto a nivel mundial. Y este Pu Sungling, a pesar de ser un gran erudito, nunca llegó a tener éxito en los exámenes imperiales,
que en la China antigua el éxito de un académico era poder, digamos, obtener un nombramiento a través de los exámenes imperiales, y entonces así tendría una pensión vitalicia y estaba asegurada por vida a él y su familia. Sin embargo, Puzunlin nunca, a pesar de ser un genio literato, y los exámenes eran básicamente de letras, nunca pudo, digamos, lograr un puesto en los exámenes imperiales, llegando a expresar en algún momento: el cielo me humilla. O sea, quiere decir el destino, ¿no? Que tiene un destino desgraciado. Y el análisis que estos maestros han hecho de la casa de Puzunlin lo han hecho periodo por periodo, diciendo en el periodo tal el mapa de estrellas era así así. Después, cuando fue a dar el otro examen, el periodo tal y el mapa de estrellas era así así. O sea, ellos eran de la escuela de Feng Shui de estrellas volantes, donde el mapa que se aplica es el mapa actual. Después hay otra escuela de estrellas volantes donde dice que es la construcción, y que si quieres que cambie el mapa, entonces tienes que romper el piso que se ve a la tierra y tienes que abrir el techo, si no, no cambia el mapa. Y hay otros que dicen que lo que manda es la fecha de mudanza, cuando entró la familia a vivir en la casa. Entonces, como decía, ¿no? En estrellas volantes vamos a encontrarnos siempre con este problema, y a veces en estrellas volantes tenemos que hacer experimentos, o sea, hasta trabajar con un mapa y ver si va bien, y si no va bien, trabajar con el otro mapa. Y lo mismo con los frentes. No sabemos si el frente es el frente del edificio, si el frente es las ventanas, o si es la puerta del departamento, o si es la puerta de la calle, y eso va a ser un problema también en estrellas volantes, que como dije también en algún momento, en los congresos de Feng Shui, cuando los maestros de las diferentes escuelas comienzan a discutir, porque la tradición de China continental es puerta del departamento, la tradición de Hong Kong es ventana, y la tradición de Taiwán es calle. Entonces se pone a discutir por qué, y el director de debate dice: fin a la discusión, este tema no se toca, porque si no todo el Congreso va a tratar solo eso y no van a hablar absolutamente de nada más. Entonces, como decía, como tenemos esos problemas, a veces Pachay nos permite solucionar situaciones en las cuales nosotros no podemos definir bien cuál es el frente de la casa, o no podemos definir bien cuál es el periodo, y entonces simplemente trabajamos con el método de Pachay y principalmente con las zonas de nacimiento de las personas, ¿no? Por eso es que Pachay puede ser un método muy útil, aun cuando hayamos estudiado las estrellas volantes, ¿no? Entonces, ojo, y no estamos hablando de Shenkun Takua, porque Shenkun Takua es un método mucho más complicado, ¿no? Pero digamos, Shenkun Takua es un método. Los maestros de Pachay generalmente para Feng Shui tumbas utilizan Shenkun Takua. La ventaja de estrellas volantes es que con estrellas volantes se trabaja tanto vivienda como tumba. El caso de Pachay es solo para vivienda, y los maestros de Pachay para tumba utilizan Shenkun Takua y otros utilizan Sangha, ¿no? Entonces son dos métodos que usan ellos. Estrellas volantes, en cambio, se utiliza tanto para tumbas como para Feng Shui de vivienda, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, por ejemplo, que tiene estrellas volantes, ¿no? Pero, digamos, como decía hace un momento, para nosotros va a haber una ventaja, digamos, en conocer también los métodos de Pachay, porque aunque estudiemos estrellas volantes, que es el método más famoso, más difundido, que está de moda los últimos 40 años, o sea, en China el primer libro que se escribió sobre estrellas volantes fue más o menos en 1926. Antes de eso nadie sabía que existían las estrellas volantes. En las comunidades chinas la gente no sabe qué son las estrellas volantes, porque son inmigraciones antiguas. Por ejemplo, el secretario de Sociedad Central de Beneficencia China del Perú, institución fundada en el año 1886 y que aglutina todas las instituciones de inmigrantes cantoneses, sobre todo. El secretario es de Hoxan y es maestro de Feng Shui y astrólogo y calígrafo, practica Kung Fu, toca el tambor tradicional del León, o sea, también sabe Kung Fu muy bien. Y cuando estuvimos, me acuerdo, fuimos juntos porque se nombró una comisión para evaluar un terreno, porque había la posibilidad de que se hiciera un cementerio en la colonia china. Entonces él colocó la brújula y le dije: la ubicación, si fuera en el lado hacia allá, sería perfecta, porque sería el asalto a las 7 estrellas. Él me dijo: ¿qué asalto de 7 estrellas ni nada? ¿Por qué? Porque él no es de estrellas volantes. Ellos son Pachay y Sangha, ¿no? Entonces, como digo,
Si en algún momento dice, ya, estrellas volantes es mejor que Pachay, no voy a practicar Pachay, voy a hacer todo con estrellas volantes, lo que se dice para un maestro de Feng Shui es que tiene que conocer los métodos de todas las escuelas, porque cuando llegó a una casa que fue vista por otro consultor y no tuvo éxito, tiene que saber qué cosa es lo que aplicó el otro. Entonces, aunque en el futuro no vaya a usar Pachay, igual tiene que aprender Pachay, ¿no? Bien. Bueno, y eso será hasta hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Porque llegamos hasta hoy y ya nos preparamos para nuestro curso en el mes de enero, ¿no? De Pachay. Sí. ¿Alguna pregunta? No, no por mi parte. Sí, como digo, ¿no? O entendieron todo, no entendieron nada. Bien, bueno. Bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esta, de todas maneras, es una introducción digamos, cómo es la escuela Pachay, cuáles son los problemas que ha habido con Pachay por la mala difusión, ¿no? Y como digo, de todas maneras, es un método que es conveniente estudiar, aunque luego del futuro no se utilice, ¿no? Yo a veces utilizo los métodos del Pachay, ¿no? Generalmente trabajo más con estrellas volantes o con Shenkun Takwa, pero para estudiar Shenkun Takwa es un largo camino, ¿no? Entonces, hay que ir paso a paso. Y Pachay tiene una cosa muy, muy interesante, que es la generación del hexagrama para la mudanza, que eso también es interesantísimo. Entonces, si yo quiero tener una mudanza auspiciosa, entonces Pachay tiene un método para saber hacia dónde me tengo que mudar y qué orientación tiene que tener la casa, el edificio, para que me vaya bien después de mudarme, ¿no? Que es muy interesante también. Entonces, la escuela Pachay también tiene muy, muy buenos métodos que nos van a ser muy útiles para ayudar a las personas que consultan. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que nos veamos en nuestro curso. Gracias. Gracias, Gracias. profesor. Sí, encantado. Muchas gracias. Sí, generalmente primero hay que estudiar I Ching, pero no es requisito para el curso, Senia, porque también puede, digamos, nosotros tenemos cursos de I Ching que hemos dictado en red y puede tener acceso al material también, no hay problema. Se pone en contacto si es que desea para que se ponga al día en los temas de I Ching básicos. Bien, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.